Hay un momento en toda gran historia en el que uno se pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para ser verdaderamente libres? ¿Dónde ponemos el límite entre el bien y el mal, cuando lo que está en juego no es solo nuestra vida, sino el futuro de toda nuestra especie? Eren Yeager, protagonista de Ataque a los Titanes, es quizá uno de los personajes de ficción que mejor encarna este dilema. Y lo hace de una forma que nos incomoda, que nos remueve y que nos obliga a replantearnos nuestras propias ideas sobre justicia, poder, destrucción y creación. Hoy vamos a profundizar en la filosofía de Eren Yeager, en su manera radical de entender el mundo, en por qué para él destruir es el único camino para crear, y por qué, aunque duela aceptarlo, esa visión tiene una coherencia y una validez que lo convierten en uno de los personajes más fascinantes y polémicos del anime y el manga contemporáneo. Y no se trata de un análisis superficial de si Eren es un héroe o un villano. La cuestión es mucho más compleja. Se trata de entender qué le lleva a pensar así, qué hay detrás de su psicología, y si, en el fondo, su lógica no es tan distinta a la que muchas veces seguimos en el mundo real, el origen de una mente revolucionaria. Para comprender la filosofía de Eren, hay que entender primero de dónde nace. No hablamos de alguien que un día se levantó de la cama y decidió aniquilar al mundo. Eren es un joven que desde niño fue testigo directo de la opresión, de la falta de libertad y de la amenaza constante sobre su vida y la de su pueblo. Creció encerrado tras unos muros que, aunque parecían proteger, en realidad eran una prisión disfrazada de seguridad. Ese detalle es clave. Para Eren, los muros no solo representaban la protección de la humanidad frente a los titanes, sino el símbolo de que estaban condenados a vivir como ganado. Una existencia controlada, limitada, sin posibilidad de decidir. Esos muros son, en su mente, la primera cárcel. De ahí surge su obsesión con la libertad. Desde niño repetía que él quería salir, quería ver el mar, quería ir más allá. Esa inquietud que para otros era ingenuidad o rebeldía, para él se convirtió en un principio vital. Si no puedo ser libre, entonces mi vida no tiene sentido. Pero ojo, esa búsqueda de libertad no es la típica frase bonita que se ve en una camiseta motivacional. En el caso de Eren, es un deseo visceral, absoluto, que no admite grises. Para él, o eres libre o eres esclavo. No hay punto medio. El paso de víctima a verdugo. Aquí empieza lo verdaderamente interesante. La filosofía de Eren se va formando a base de golpes, traiciones y revelaciones. Descubre que los titanes son en realidad humanos, que detrás de las murallas hay un mundo mucho más complejo, y que su pueblo, los eldianos, no son simplemente las víctimas, sino también herederos de un pasado de opresión y dominio sobre los demás. Es decir, Eren no solo se entera de que ha estado encerrado, sino de que además su existencia está condicionada por una historia de odio, venganza y culpa colectiva. Y aquí entra en juego un pensamiento muy propio de él. Si el mundo entero me ve como un monstruo, si me odian por lo que soy, entonces no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa percepción, salvo imponerme. Es el paso de la víctima al verdugo. Un cambio psicológico brutal, pero que en su lógica es inevitable. Porque si el enemigo no va a dejar de odiarte, entonces lo único que puedes hacer es destruirlo antes de que te destruya a ti. Y aquí ya se empieza a ver lo que será su filosofía final. La destrucción como método de creación. Destruir los viejos muros para crear un espacio donde exista la libertad. Destruir a los enemigos para crear un futuro en el que su pueblo
ya no viva bajo amenaza. Y más adelante, llevar esto a su máxima expresión. Destruir casi todo el mundo para que de una vez por todas haya paz. La paradoja de la libertad. La gran paradoja de Eren es que su obsesión con la libertad absoluta lo convierte en alguien dispuesto a quitarle la libertad a todos los demás. Y aquí está la trampa psicológica que lo convierte en un personaje tan fascinante. Él no busca la libertad individual en un sentido egoísta, sino una libertad que arrase con cualquier barrera. Para Eren, la libertad no es un derecho que se negocia ni se comparte. Es un estado puro que solo puede existir si se eliminan todos los condicionamientos. ¿Qué significa esto? Que mientras exista un enemigo, mientras alguien tenga el poder de decidir sobre ti, mientras dependas de algo externo, nunca serás verdaderamente libre. Y claro, llevada al extremo, esta idea justifica cualquier acción. Porque si lo que está en juego es la libertad total, ¿acaso importa el coste? Para él, la respuesta es clara: no. Lo vemos cuando inicia el retumbar, el plan más radical y destructivo de toda la serie. No lo hace con odio personal, no es venganza por venganza. Lo hace porque, en su mente, esa es la única manera de crear un mundo nuevo. Un mundo donde ya no existan amenazas. Un mundo donde, al fin, exista la libertad real. Psicología de un destructor creador. A nivel psicológico, Eren es el reflejo del arquetipo del revolucionario absoluto. Ese tipo de personaje que no se conforma con pequeñas reformas ni con cambios graduales. Para él, el sistema está tan podrido que lo único que cabe es destruirlo entero, quemarlo hasta los cimientos para sobre esas ruinas construir algo nuevo. En esto, su pensamiento se acerca mucho a corrientes filosóficas y políticas extremas que han existido en la historia real, porque muchos revolucionarios, en distintos contextos, han defendido exactamente lo mismo, que la violencia no solo es un medio válido, sino el único capaz de producir un cambio verdadero. Pero lo interesante de Eren es que no lo vemos como un político ni como un teórico. Lo vemos como un ser humano roto, lleno de contradicciones, de dolor, de amor por sus amigos y a la vez de odio hacia el mundo. Su fuerza no viene de un ideal abstracto, sino de algo muy personal, su incapacidad de aceptar vivir en un mundo donde otros deciden por él. Y esa psicología es la que le lleva a justificar lo que para muchos es impensable: el genocidio como herramienta de liberación. Cuando hablamos de Eren y de su método de destruir para crear, hay que entender que no se trata de un capricho ni de una obsesión momentánea. Es una conclusión a la que llega tras haber experimentado en carne propia una verdad muy dura. El mundo no se transforma con buenas intenciones, ni con discursos amables, ni esperando a que la gente cambie de opinión. Eren es testigo de cómo, una y otra vez, la humanidad choca contra los mismos límites: política, religión, poder militar, ideologías heredadas, prejuicios raciales. Todo eso conforma un entramado tan sólido que en su visión no se puede derribar con diálogo ni con paciencia. Y aquí está el punto clave. Para él, la destrucción no es un fin, sino un medio inevitable. Destruir como única vía de transformación. Eren adopta una postura que muchos calificarían de nihilista, pero en realidad es pragmática. Si el mundo está construido sobre un sistema de odio y opresión, entonces cualquier intento de salvarlo, manteniendo su estructura, solo prolongará el sufrimiento. Es como intentar curar un árbol podrido pintando sus hojas. El problema está en las raíces. Y si las raíces están corrompidas, lo único que queda es arrancarlo de cuajo y plantar algo nuevo. Ese es el núcleo de su pensamiento.
Destruir no porque disfrute destruyendo, sino porque en su mente es la única forma de que algo verdaderamente nuevo pueda nacer. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda vivir. Y esto no es solo filosofía de ficción. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto cómo muchas revoluciones, desde las más violentas hasta las más ideológicas, han justificado exactamente lo mismo. La diferencia es que Eren lleva este principio hasta el extremo más brutal. El retumbar como metáfora. El retumbar no es solo un acto militar, es la representación más pura de su filosofía, porque con él, Eren no solo elimina a sus enemigos, sino que borra todo lo que hasta ahora condicionaba la vida de los eldianos. El miedo al exterior, el odio de las naciones, la posibilidad constante de ser exterminados. Para Eren, el retumbar es el equivalente a derribar los muros por segunda vez. La primera fue cuando descubrió que el mundo era mucho más grande de lo que le habían contado. La segunda es cuando decide arrasar con ese mundo para que, al fin, nada vuelva a encadenar a su gente. Y aquí surge una reflexión muy incómoda. ¿Acaso su lógica es tan descabellada? Si sabes que el mundo entero conspira contra ti, si sabes que te van a perseguir hasta el final de los días por algo que no puedes cambiar, tu raza, tu sangre, tu herencia, ¿no es razonable pensar que lo único que te queda es acabar primero con ellos? Es cruel, sí. Es despiadado también. Pero desde la perspectiva de Eren, es el único camino hacia la creación de un mundo nuevo. La contradicción moral. Lo fascinante es que Eren no es un psicópata que actúe sin conciencia. Sabe perfectamente que lo que hace es terrible. Sabe que está matando inocentes, que está destruyendo familias, que está condenando a millones de personas que nunca le hicieron nada directamente. Pero aquí entra un aspecto clave de su psicología. Eren carga con la contradicción moral y aún así sigue adelante. Eso es lo que lo diferencia de otros personajes. No es que ignore el sufrimiento, es que lo asume como un precio que está dispuesto a pagar. Y esto es fundamental. En su visión, los grandes cambios siempre requieren sacrificios. Y si esos sacrificios son inevitables, entonces lo importante es que tengan un sentido. Lo insoportable para él no es la violencia en sí, sino la violencia inútil, aquella que solo mantiene las cadenas sin cambiarlas nunca. El destructor como creador, Eren, encarna un principio filosófico que ha aparecido en distintas corrientes, el del destructor como creador. Lo encontramos en Nietzsche cuando habla del espíritu libre que debe demoler las viejas creencias para dar paso a nuevas formas de vida. Lo encontramos en corrientes anarquistas que defienden la demolición del Estado para construir un orden nuevo. Y lo vemos incluso en el arte, cuando muchos movimientos de vanguardia proclamaban que había que destruir lo establecido para que surgiera algo fresco y auténtico. La figura del destructor no es simplemente la del villano que arrasa por placer. Es la del individuo que, consciente de que lo viejo está muerto, asume la carga de quemarlo para que algo pueda renacer. Y en ese sentido, Eren no es tanto un monstruo, sino una especie de demiurgo oscuro, un creador que solo puede construir a través de la demolición. La soledad del que decide romperlo todo. Otro aspecto que marca su filosofía es la soledad. Cuando decides destruirlo todo, inevitablemente te quedas solo, porque aunque los demás compartan tus quejas o sufrimientos, muy pocos están dispuestos a aceptar la magnitud de ese cambio. La mayoría busca soluciones más pequeñas, más cómodas, menos dolorosas. Eren, en cambio, no ve valor en esas medias tintas. Para él, un pequeño cambio es simplemente una cadena más larga, pero sigue siendo una cadena.
y esa forma radical de pensar lo convierte en un paria incluso dentro de los suyos. Lo interesante es que Eren lo sabe y lo acepta. No espera gratitud ni comprensión. Sabe que será visto como un monstruo. Pero en su lógica, no importa cómo lo juzguen los demás si al final consigue lo que desea, la libertad total. En esta aceptación de la soledad hay también una madurez filosófica brutal. Porque mientras la mayoría de personajes actúan buscando aprobación, pertenencia o reconocimiento, Eren se sitúa en un nivel distinto. Actúa sabiendo que nunca tendrá nada de eso, que su recompensa será el odio eterno, pero aún así no duda en seguir adelante. Lo más inquietante de la filosofía de Eren no es solo lo que hace dentro de su historia, sino lo que refleja de nosotros mismos. Porque en el fondo, su manera de ver el mundo conecta con una verdad incómoda. Los seres humanos siempre hemos usado la destrucción como herramienta de cambio. Cuando una sociedad llega a un punto de saturación, cuando las injusticias se vuelven insoportables y las promesas de reforma se muestran inútiles, lo que suele ocurrir es una ruptura radical. Y esa ruptura, casi siempre, implica violencia. La destrucción como motor histórico. Pensemos en cualquier gran revolución, la francesa, la rusa, incluso las guerras de independencia en América. Todas ellas nacieron de una misma raíz, la imposibilidad de seguir viviendo bajo un sistema que oprimía, explotaba o negaba derechos básicos. Y en todos esos casos, los cambios que vinieron después no llegaron con negociaciones suaves, sino con sangre, con fuego y con ruinas. Claro, nadie hoy se atrevería a decir que esas revoluciones fueron limpias o justas en todos sus actos. Hubo excesos, hubo matanzas, hubo momentos de crueldad absurda. Pero sin esa violencia, es muy probable que el mundo siguiera igual, que nada hubiera cambiado realmente. Aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Es legítimo justificar la destrucción en nombre de la creación? La respuesta no es sencilla, porque aunque a nivel moral resulta perturbador, a nivel histórico parece una constante. Eren simplemente lleva esa lógica a su punto más extremo. Si la opresión contra su pueblo no va a desaparecer jamás, si los sistemas de odio y miedo están tan profundamente arraigados, ¿qué otra cosa puede hacer salvo destruirlos de raíz? La psicología de lo irremediable. En este punto, hay que detenerse en lo psicológico. Eren no actúa desde la esperanza de convencer al mundo. Actúa desde la certeza de que el mundo nunca cambiará. Esa es su tragedia. No es un joven lleno de ilusión por un futuro mejor que se pueda construir con paz. Es un hombre roto que ha perdido la fe en cualquier solución que no sea la más extrema. Y esto refleja algo que todos conocemos, aunque en menor escala. Cuando alguien se siente acorralado, cuando percibe que no tiene salida, tiende a pensar en términos absolutos. O todo o nada. O libertad o esclavitud. O vida o muerte. Eren representa ese estado psicológico llevado al límite. Es el resultado de años de vivir como prisionero, de descubrir que incluso fuera de los muros hay nuevas cadenas, de darse cuenta de que su propio destino estaba escrito antes incluso de que pudiera elegir. Su respuesta a todo eso es simple. Si todo está decidido, yo lo decido todo destruyendo el tablero entero. El atractivo de la destrucción. Y aquí hay que ser sinceros. Parte de lo que hace que Eren conecte tanto con el público es que todos, en algún momento, hemos sentido ese deseo de mandarlo todo a la mierda. Esa fantasía de romper con lo establecido, de acabar de una vez con las reglas injustas, de hacer tabula rasa. No hace falta que sea a nivel mundial. Puede ser en la vida personal
dejar un trabajo que odias, cortar una relación tóxica, mudarte de ciudad para empezar de cero. Son formas de destrucción, aunque menos extremas, que nos permiten crear una nueva vida. Eren lleva esa misma lógica a una escala gigantesca, pero la esencia es la misma: romper para volver a empezar. Por eso su filosofía, aunque parezca monstruosa, tiene un atractivo tan poderoso, porque refleja un impulso humano real, un impulso que todos hemos sentido en mayor o menor medida. El problema de lo absoluto, el verdadero dilema de Eren, y lo que lo convierte en una figura trágica, es que lleva esta idea hasta lo absoluto. Para él no basta con cambiar un poco, no basta con salvar a unos cuantos. La única forma de garantizar la libertad total es eliminar a cualquiera que pueda ser una amenaza. Pero en ese gesto, Eren se convierte en aquello que juró combatir: un opresor que decide sobre la vida y la muerte de millones. La paradoja es brutal. En su intento de liberar a su pueblo, se transforma en el carcelero de la humanidad entera. Esta contradicción no es un simple error narrativo, sino una representación muy profunda de la condición humana. Porque el deseo de libertad llevado al extremo puede acabar devorándose a sí mismo. Y es ahí donde radica la complejidad de Eren. No es un héroe clásico que nos inspire sin cuestionamientos, ni un villano que podamos odiar sin más. Es un espejo oscuro de nuestras propias contradicciones. La validez de su filosofía. Ahora bien, surge la gran cuestión: ¿es válido lo que hace Eren? La respuesta depende del prisma desde el que lo miremos. Desde la ética universal, evidentemente no. El genocidio nunca es justificable. Destruir a inocentes en nombre de un ideal, por muy noble que parezca, es moralmente inadmisible. Desde la lógica interna de su mundo, sin embargo, tiene sentido. Porque si todas las naciones te odian, si tu existencia misma es una amenaza para los demás, entonces cualquier negociación está condenada al fracaso. Lo único que garantiza tu supervivencia es eliminar la amenaza antes de que ella te elimine. Desde la psicología personal de Eren, es casi inevitable, porque no hablamos de un pensador frío que sopesa opciones con calma, sino de alguien que lleva años acumulando dolor, ira, impotencia y un profundo deseo de no volver a vivir encadenado nunca más. Por eso su filosofía es tan perturbadoramente válida, no porque debamos aceptarla como modelo, sino porque podemos entenderla, porque en su lógica todo encaja, y esa comprensión es lo que nos obliga a reflexionar. Llegados a este punto, podemos ver que la filosofía de Eren Jaeger no es simplemente la de un joven que se volvió loco, ni la de un villano disfrazado de héroe. Es mucho más compleja. Es la historia de alguien que llevó hasta el extremo una idea muy humana. Para crear algo nuevo, primero hay que destruir lo que nos oprime. Y aquí es donde quiero detenerme, en mis propias conclusiones. Eren como símbolo de la rebeldía absoluta. Eren simboliza el espíritu de la rebeldía absoluta. No esa rebeldía adolescente que se queja del mundo, pero sigue viviendo dentro de sus reglas, sino una rebeldía total que está dispuesta a pagar cualquier precio. En ese sentido, es un personaje que representa lo que ocurre cuando un individuo se niega a aceptar cualquier cadena, cualquier límite, cualquier muro. Es alguien que, frente a un mundo que le ofrece dos opciones, ser esclavo o morir, decide crear una tercera: arrasar con todo para ser libre. Su pensamiento es incómodo porque es radical, pero también porque nos muestra hasta qué punto podemos llegar cuando sentimos que no hay salida. Y ese espejo es lo que hace que, aunque no estemos de acuerdo con él, no podamos apartar la mirada. La enseñanza sobre el precio de la libertad.
Una de las grandes lecciones que nos deja la filosofía de Eren es que la libertad siempre tiene un precio. En su caso, ese precio es gigantesco, la vida de millones de personas. Pero la pregunta que deja flotando es inevitable. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar tú para ser libre? Quizá en nuestra vida cotidiana no tengamos que tomar decisiones tan extremas, pero la esencia sigue siendo la misma. Muchas veces queremos cambios, queremos libertad, queremos un futuro distinto, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que implica destruir lo viejo. Y sin esa destrucción, muchas veces lo nuevo nunca llega. Eren nos recuerda, de una forma brutal y casi inhumana, que no existe creación sin destrucción previa, que todo nacimiento implica la muerte de algo anterior, que todo acto de libertad implica renunciar, cortar, soltar cadenas que quizá llevábamos mucho tiempo arrastrando. El legado de Eren. Más allá de si estamos de acuerdo con él o no, lo cierto es que el legado de Eren dentro de la historia es innegable. Cambió el rumbo de su mundo, obligó a todos a replantearse sus certezas y dejó tras de sí un impacto que nunca podrá borrarse. Pero también deja un legado para nosotros, los espectadores, porque su filosofía nos obliga a mirar de frente una verdad que preferimos evitar. No siempre hay caminos limpios hacia el cambio. Y muchas veces, cuando alguien se atreve a destruir lo establecido, será visto como un monstruo, aunque, en el fondo, haya actuado movido por un deseo de libertad. Eren no es un héroe clásico, porque no nos da respuestas fáciles. Nos deja preguntas incómodas, dilemas morales y contradicciones. Y precisamente por eso se ha convertido en uno de los personajes más memorables y debatidos de la ficción contemporánea. Mi conclusión personal. Yo creo que lo que hace tan fascinante a Eren es que en el fondo no es un personaje tan lejano como pensamos. Es un reflejo extremo de algo que todos llevamos dentro. Esa voz que nos dice que a veces hay que romper para empezar de nuevo. Lo que ocurre es que en la vida real, la mayoría de nosotros lo aplicamos en escalas pequeñas. Dejamos una relación, abandonamos un trabajo, cambiamos de entorno. Eren, en cambio, lo aplica a la escala más grande posible, el mundo entero. ¿Está bien lo que hizo? Éticamente, no. ¿Es comprensible? Sí, profundamente. Y ahí está la fuerza de su filosofía, que aunque nos horrorice, podemos entenderla. Y aunque no queramos aceptarlo, en lo más profundo de nosotros, sabemos que hay una parte de verdad en su manera de ver las cosas. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de la filosofía de Eren Yeager? ¿Crees que estaba justificado al destruir para crear? ¿O piensas que cruzó una línea que nunca debería haberse cruzado? Me interesa mucho leer tu opinión en los comentarios, porque creo que aquí no hay una respuesta única. Si te ha gustado este análisis, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte próximos videos. Y como siempre, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo video.